hermoso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre. Merecedor de alabanza, aquel que
alabanzas, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanzas, que siendo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanzas, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Santo, santo, santo. Hermanos queridos, que Dios los bendiga. Un saludo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, que Dios los bendiga. Es motivo de gran alegría estar juntos para participar del estudio de la palabra de Dios, la palabra que permanece para siempre. Y para esta ocasión vamos a estudiar la carta de Pablo a los colosenses. Saben, hermanos, que Colosas era una ciudad pequeña, junto a Hierápolis y también a la Odisea. Y en el tiempo cuando Pablo escribió esta carta, entre el 60 y 62 después de Cristo, estas ciudades estaban en pleno descenso, un decaimiento. Y lamentablemente en el caso de Colosas, también en el sentido espiritual. Pablo nunca estuvo en esta iglesia, pero se preocupa por esta pequeña ciudad y por la iglesia que allí el Señor había edificado, y desde la prisión de Roma les escribe esta carta con el propósito de animarlos y también amonestarlos, porque los hermanos de Colosas habían permitido que ciertas doctrinas de error se infiltren dentro de la congregación. Doctrinas como el gnosticismo, que enseñaba que el Dios supremo de ninguna manera se hizo carne, que el Dios perfecto no se humanó, no tomó forma humana, pero sabemos que Jesucristo es totalmente Dios y también es totalmente hombre, 100% Dios, 100% hombre. El gnosticismo enseña que Jesucristo no es el Dios encarnado. Y así también en nuestros días hay doctrinas del error o de error que piensan lo mismo y enseñan este engaño, esta mentira. También estaba la iglesia infiltrada por el legalismo, el ascetismo, filosofías huecas y también el judaísmo. Entonces Pablo les escribe oportunamente esta carta para que los hermanos se animen y pongan su mirada en el Señor Jesucristo. Aquí Pablo habla de la supremacía de nuestro Señor en el capítulo 1 de manera especial. Bueno, capítulos 1 y 2 de Colosenses tiene que ver mucho con doctrina. Esto se llama la ortodoxia de la fe. Y capítulos 3 y 4 tiene que ver con la práctica de la doctrina, conocida también como la ortopraxia
de la fe. Y Dios usó a Pablo para que esta iglesia hiciera los correctivos necesarios y pongan toda su fe, su esperanza, su amor en Jesucristo, el único Salvador, el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Para que Él nos presida en este estudio, vamos orando un momento al Señor. Soberano Señor, gracias por este momento especial de abrir tu palabra y meditar en ella. Te rogamos que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos dirija para que hagamos la interpretación correcta, para que hagamos la aplicación correcta, la explicación correcta de la palabra que permanece para siempre. Aquí mismo en esta pequeña carta, Pablo insta a los hermanos de Colosas y a nosotros para que la palabra de Cristo abunde dentro de nuestros corazones. Por esta razón acudimos a ti para que nos presidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Había una persona importante en Colosas y esta persona era un compañero de milicia de Pablo llamado Epafras o también Epafrodito. Y miren, se dice de él que era parte de esta congregación, Epafras. Por ejemplo, en el 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, de Epafras, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Las tres pequeñas ciudades allí en esta provincia asiática estaban juntas y Pablo se preocupaba por estas pequeñas congregaciones, no solamente por las grandes como la iglesia de Corinto, la fuerte iglesia de Éfeso. Y Pablo quería que esta carta escrita a los colosenses se lea también a los laodicenses y que la carta escrita a los laodicenses también se la lea a los colosenses. Pero esa carta no la tenemos con nosotros. Seguramente tenían los mismos problemas y no había necesidad de duplicar esfuerzo y solamente la carta de Colosenses es la que tenemos con nosotros. Esto dice 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea, miren, siempre leer, en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea se lea también, sea leída también entre vosotros, o que la leáis entre vosotros. Pero esa carta no la tenemos con nosotros, seguramente tenían el mismo contenido y el Espíritu Santo de Dios así lo quiso. Esta carta a los colosenses, que escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo, fue escrita desde la prisión en Roma. Miren, veamos Colosenses 4, el verso 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Por causa del Evangelio, Pablo estaba detenido, encerrado allí en Roma. Dice, por causa del Evangelio estoy preso. En el 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. No estaba solo. El Señor estaba junto a Pablo, pero también compañeros fieles como este Aristarco y el mismo médico amado, esto es el doctor Lucas. Y también en 4:18,
La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. Pablo quería que la iglesia estuviese orando por él en medio de esta tribulación, y las prisiones, como ya sabemos, no fue un impedimento para que Pablo predicara el evangelio del reino y para que enseñara la palabra del Señor a los nuevos creyentes. Veamos en primer lugar la oración de Pablo por los hermanos de Colosas. Pablo tenía muchas ocupaciones ministeriales, pero él dedicaba tiempo para orar por cada hermano, para orar por cada iglesia, y esto lo menciona en el capítulo 1, en los versículos 3 hasta el 14, que vamos a leer. Dice así: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces Pablo está alabando las cualidades que estos hermanos tenían a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Aquí se habla de este hermano importante que nos da a entender que era quien presidía, quien estaba al frente de esta congregación. Nuestro consiervo amado, lo llama consiervo, un pastor, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras era fiel y cuidaba de esta iglesia, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, Pablo había oído entonces que algunos hermanos de Colosas estaban siendo influidos por el gnosticismo, por el ascetismo, por el legalismo, también por el judaísmo, y les anima aquí para que puedan estar creciendo en el conocimiento de Dios, estudiando la palabra, creciendo en Cristo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gracia, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, en primer lugar, Pablo dice que no cesa, no deja de orar por sus hermanos de Colosas para que se mantengan firmes en la fe, creyendo únicamente en Jesucristo, el Dios encarnado que vino a vivir aquí en la tierra y que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos queridos, ¿han sido perdonados sus pecados? ¿Quién ha perdonado todos sus pecados? El Señor Jesucristo. Amigos queridos, los que no tienen a Cristo, sus pecados no han sido perdonados. Ninguna religión, ningún hombre perdona pecados. Solamente Cristo, el que murió en la cruz,
La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Qué aprendemos? Que así como Pablo mostraba preocupación orando por las iglesias grandes y también por las pequeñas, nosotros también debemos permanecer orando al Señor, orando a Dios por nuestro cónyuge y con nuestro cónyuge, orando al Señor por nuestros hijos y también con nuestros hijos, orando al Señor por la iglesia y orando al Señor también con la iglesia. Hermanos, no nos cansemos de orar. Tenemos que permanecer cada día de rodillas ante Dios para estar de pie delante de los hombres, de rodillas ante Dios para estar de pie predicando el Evangelio, de rodillas ante Dios para estar de pie enfrentando los problemas, las adversidades, de rodillas ante Dios para estar de pie enfrentando las tentaciones y venciéndolas en el nombre del Señor, porque junto a Cristo somos más que vencedores. De rodillas ante Dios para estar de pie amando aún a aquellas personas que nos odian, para estar de pie haciendo el bien que el Señor nos ha encargado, de rodillas ante el Señor para estar de pie enseñando la palabra del Señor, la vida de Cristo a los nuevos discípulos de Él. Pablo dijo, orad sin cesar. Y Jesús habló varias veces de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Recuerdo lo que un predicador dijo, si hubiéramos orado, no hubiéramos fracasado. Hermanos, cuando hemos fracasado porque no oramos y no pedimos que otros oren por nosotros. Si alguno está enfermo, ore al Señor, que la familia ore al Señor y también pida oración. La enfermedad, los problemas, las adversidades son una razón para que el cuerpo de Cristo esté orando. Mi hermano consiervo, no guardemos silencio, sino comuniquemos. Y ahora que es tan fácil hacerlo por las redes sociales, escribir allí, hermanos, oren a Dios por mí, por esta enfermedad. Oren a Dios por mi hogar. No tenemos que especificar qué, solamente pedir que oren por nosotros. El que no tiene trabajo, pedir que el Señor le conceda un trabajo, pero hay que rogar, hay que pedir oración. Y Pablo siempre estaba orando por la iglesia del Señor. Él estaba orando por los hermanos colosenses. En segundo lugar, Pablo habla de la supremacía de Cristo. Esto está en los versículos 15 hasta el 23. Vamos a ir leyendo y explicando. Como Pablo fue informado por este hermano Epafras u otros sobre la situación de Colosas, el gnosticismo que estaba allí afectando a algunas personas, y ellos enseñaban que Jesucristo no es Dios, que de ninguna manera se encarnó, que el Dios perfecto no podía tomar forma humana. Pero sabemos que esto sí sucedió. Dios se hizo hombre, Dios se encarnó, Dios se humanó, Dios se hizo como uno de nosotros. Por esto, cuando nació en Belén de Judea, se le dijo, Él es Emmanuel, y Emmanuel es Dios con nosotros. Y Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen significa la copia, idéntica, la semejanza. La imagen es de Dios, es el mismo Dios, invisible, el primogénito. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es eterno, el primogénito de toda creación. Él es antes de la creación, pero Él no es creado. Él es creador, porque en Él, aquí hay varios pronombres personales. Varias veces se repite el pronombre personal Él, refiriéndose a Cristo,
porque en Él, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Cristo no es criatura, Cristo es creador. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él hizo el sol, Él hizo el sistema solar, Él hizo los planetas, Él hizo y para Él lo hizo al planeta Tierra. Fueron creados los planetas por Él y para Él. Y en el caso del planeta Tierra, para Él. Por eso el mundo, Él vino a su mundo vino, pero su mundo no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Verso 17, por favor. Él es el Dios preexistente. Él es eterno. Mucho más difícil es creer en la llamada evolución que creer llanamente, sencillamente en lo que Dios dice. Él lo hizo todo. Este mundo no es el producto de una evolución, es el producto de la creación, del poder creador de Dios, del supremo Dios. Imposible una evolución. Dios lo hizo y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten significa que se mantienen unidas. Miren qué maravilla, cómo los planetas giran alrededor del Sol y el planeta Tierra gira alrededor del Sol y también sobre su propio eje por el poder de Dios. Y la luna proyecta la luz del Sol. Qué hermoso todo esto por el poder de Dios. En Él subsisten, y dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Usted es parte de la iglesia, soy parte de la iglesia. Somos miembros de la iglesia, pero Cristo es la cabeza. Recuerdo una ocasión a mí me dijeron, oye David, pero la iglesia evangélica no tiene cabeza, como otras sí tienen una cabeza visible. ¿Cómo no va a tener la iglesia evangélica una cabeza? Sí tiene. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos ovejas, somos sus siervos. Él es el dueño de la iglesia. Él es la única cabeza. No hay cabeza terrenal, es la cabeza celestial. Cristo es la cabeza de la iglesia. Dicen, la iglesia evangélica no tiene representante. Hay que nombrar a un representante. La iglesia sí tiene representante. Su representante es Cristo. Él es el dueño absoluto. La compró a precio de sangre. Murió por ella en la cruz del Calvario. No necesitamos otra cabeza. Cristo es la cabeza, dice aquí. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, murió y resucitó. Y su muerte y resurrección es nuestra garantía, porque también moriremos y resucitaremos para estar con Él, con un cuerpo glorificado, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda la deidad. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, completamente Dios. Él se rebajó, se despojó posicionalmente, dejó su trono de gloria y vino a vivir en la escoria de este mundo. Esto sí, pero sin perder ninguno de sus atributos. Él vino con todos sus atributos a vivir en medio de nosotros, tomando forma humana. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vivíamos antes enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios, pero Cristo como reconciliador hizo que nosotros nos reconciliemos con Dios. En nombre de Cristo nos hemos reconciliado con el Señor. Y el Señor nos encargó, como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, nos encargó el ministerio de la reconciliación. Guiamos a las personas para que conozcan a Cristo. Y Cristo los reconcilia con Dios el Padre. Y cuando una persona es reconciliada con Dios, tiene paz, experimenta la paz. Cuando la pareja está distanciada, cuando tiene un conflicto, qué hermoso es cuando se reconcilia. Y cuando hay una reconciliación genuina, el corazón se llena de alegría, se llena de paz. No hay paz para las personas no reconciliadas. Imposible que un hombre tenga paz y pueda concentrarse en su trabajo si no está reconciliado con su mujer. Y es imposible que la esposa esté tranquila y en paz en su casa si no está reconciliado con su marido. Tienen que hablar, tienen que dialogar, tienen que pedirse perdón. Y cuando hay un genuino perdón, entonces la carga, la amargura es quitada y experimentan la paz que solo Cristo puede dar. ¿Puede tener paz un hijo que esté en rebelión con su padre y con su madre? No. Y puede tener paz un padre y una madre que no ha cumplido con su hijo, con su hija, cuidándola para el Señor. No va a tener paz. No hay paz en la conciencia. Pero cuando se produce la reconciliación, hay paz. Nuestros amigos no tienen paz con Dios. Su conciencia les acusa. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Y cuando Cristo limpie sus pecados, limpie sus manchas con su sangre, cuando se reconcilie con Dios, entonces experimentará la paz que solo Cristo puede dar. Él es el príncipe de paz. Vino a esta tierra para darnos paz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, esto éramos nosotros, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Por medio de Cristo nos reconcilió con Dios. Y hermanos y hermanas, no nos olvidemos, somos reconciliadores. A veces nuestros hijos pelean, los suyos también, pero allí estamos los padres para siempre aconsejarlos, ayudarlos, guiarlos para que se reconcilien y para que en su corazón no haya ninguna herida, ninguna amargura. Conozco de hijos que tienen ya más de 50 años y no se relacionan bien con su otro hermano, porque los litigios que no se sanaron en el hogar han perdurado. Los padres tenemos que velar para que cuando con nuestros hijos hay algún impasse, se reconcilien, y tenemos que estar guiando a la gente perdida para que se reconcilien con Dios, porque nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Ahora os ha reconciliado, verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Refutar esa doctrina de error. Pablo no dice específicamente cuál era la doctrina de error, pero implícitamente nosotros nos damos cuenta que en Colosas se estaba infiltrando una herejía que enseñaba que Jesucristo no es Dios encarnado, que Dios no pudo hacerse de ninguna manera hombre. Pero ustedes y yo sabemos que Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Dice el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, en la fe, permanezcamos firmes en la doctrina en la que hemos creído. Permanezcamos firmes en Cristo, sin movernos en la esperanza del Evangelio, sin movernos, porque el Señor nos ha dado la salvación. Mantengámonos firmes, creyendo que Jesucristo es el único Salvador, que Jesucristo es el Dios eterno que se hizo carne, que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento que vino, que tomó forma humana entre nosotros, que Él ascendió, pero que regresó en la persona del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Jesucristo es Dios, totalmente hombre. Vino a vivir entre nosotros para que nosotros sigamos su ejemplo. Una vida, como dice aquí, santa y sin mancha. Quiere que nos presentemos delante de Él, santos y sin mancha, sin movernos. Mantengámonos en Cristo, mantengámonos en la sana doctrina bíblica. También permanezcamos, hermanos queridos, en el mismo rebaño, en la misma congregación local, en la misma iglesia. Los pastores tenemos que respetar las ovejas de otros rebaños. Y los que tienen otros rebaños tienen que respetar también nuestro rebaño. Un rebaño saludable se multiplica. Queridos hermanos, tarea de la iglesia, cada pastor con su congregación o un equipo pastoral con su rebaño es multiplicar, predicar el Evangelio a otros, a la gente perdida, no procurando atraer personas que ya conocen a Cristo y que son de otras iglesias hermanas, parte también del cuerpo de Cristo. Mantengámonos firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Que se mantengan, le dice Pablo. ¿Y por qué les amonesta y les insta a mantenerse? Porque Pablo había oído que algunos no se estaban manteniendo y que algunos habían sido movidos en la fe. Pero ustedes y yo tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo, permanecer en Él. Y en tercer lugar, Pablo habla de su ministerio entre los gentiles. Leamos los versículos 24 hasta el 29. A Pablo se lo conoce como el apóstol a los de la incircuncisión y el apóstol Pedro a los discípulos de la circuncisión. A los de la circuncisión, Pedro, y a los de la incircuncisión, Pablo. Aunque Pablo nunca dejó de predicar también a los de la circuncisión. Dice el 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. La iglesia es el cuerpo de Cristo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y en el 27 se dice cuál es este misterio: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio escondido era que el Evangelio de Jesucristo no solamente es para los de la circuncisión, no solamente para los judíos, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, sino también este Evangelio bendito para el pueblo gentil. Allí estamos ustedes y yo dentro de ese pueblo. También el Evangelio de salvación llegó a nosotros. Cuando Cristo vino a nuestro corazón,
nuestra vida entera cambió. Dice Pablo en el verso 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Pablo, un incansable predicador, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo está hablando aquí de la tarea del discipulado. Él también lo dijo en Efesios 4, 11 y 12, bueno, hasta el verso 16, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La meta de Pablo era que Cristo sea formado en la vida de los creyentes. Y hermanos queridos, toda persona que ha sido guiada a Cristo, hay que guiarla para que ahora se alimente de la palabra de Dios, que Cristo siga siendo formado dentro de cada nuevo creyente. Anunciamos el Evangelio a todo hombre, pero también hay que enseñar el Evangelio a todo hombre. Lo anunciamos, predicamos a la gente no creyente, pero a todo aquel que se convierte hay que enseñarle la Biblia, la palabra de Dios, de tapa a tapa, los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo Testamento. El discipulado consiste en enseñar todo el consejo de Dios, todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento. Soy parte de una congregación que va leyendo y estudiando toda la palabra del Señor, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Una vez leer el Antiguo Testamento y 2 veces el Nuevo Testamento. Una vez el Nuevo Testamento y 2 veces el Nuevo Testamento. Leyendo la palabra del Señor que permanece para siempre. Esta es la tarea del discipulado. Enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto aquí es cabal, con madurez espiritual. Los nuevos creyentes está bien que tomen leche espiritual, pero ya los creyentes, conforme van creciendo, así como un niño, aprenden a comer un alimento sólido. Y también los creyentes deben de ir aprendiendo a comer la doctrina sólida y no solamente la leche espiritual no adulterada. Por esto Pablo dice en 3:16, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí tenemos, hermanos queridos, la idea de un grupo pequeño. Están estudiando la palabra del Señor, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Un ambiente preciso y precioso para el discipulado es el grupo pequeño. Entonces, su tarea, mi hermano, y mi tarea es anunciar el Evangelio a todo hombre, a toda mujer y a todo convertido, enseñarle la Biblia, el mejor manual, el único manual. Y gracias a Dios por los manuales que escriben tantos hermanos a quienes Dios les ha dado sabiduría. Pero cuidado, vamos a dejar a un lado la palabra del Señor y vamos a estudiar el manual. O como en algunas iglesias, la Biblia está en la parte de abajo y el manual que están estudiando está encima y la Biblia está allí tapada, aplastada. Bueno, la palabra del Señor hay que leerla, interpretarla con la guía del Espíritu Santo de Dios, aplicarla, predicarla a los no creyentes y enseñarla a los nuevos creyentes.
Dice 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Los hermanos de Colosas no habían visto el rostro de Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Claro que sí. Mientras más estudiamos su palabra, más conocemos a Cristo. Hay un himno que dice, quiero de Cristo más saber. Y mientras más sabemos de Cristo, mientras más estudiamos a Cristo, mientras más indagamos y lo imitamos, más nos parecemos a Él, para presentar perfecto a todo hombre delante de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, dice. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahí está hablando de los gnósticos y de los maestros del error. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es interesante esta palabra, arraigados. Tiene la idea de un árbol. El árbol, mientras más grande y más alto sus raíces son más profundas, como la palmera, mientras más alta, sigue produciendo fruto y sus raíces son cada vez más profundas. Y el Señor quiere que así como un árbol está arraigado, bien enraizado en la tierra, nosotros estemos bien arraigados en su palabra. Y entonces el que está bien arraigado, bien enraizado en la palabra, allí permanece inamovible. Hay algunas personas que tienen bastante interés por estudiar las doctrinas de error. Y bueno, nosotros, un buen maestro nos enseñaba en el seminario que es mejor dedicarnos a estudiar la buena doctrina. Y si conocemos bien la Biblia, estamos capacitados para refutar cualquier doctrina de error. Tenemos que aprender bien la palabra del Señor y entonces con mansedumbre presentar defensa. Estas personas gnósticas, los ascetas, los legalistas, los del judaísmo, estaban tratando de dañar esta buena congregación. La herejía es muy sutil, se va introduciendo, minando, socavando poco a poco. Y Pablo les dice, no, de ninguna manera, manténganse firmes en la fe en Cristo. Firmes en la fe, dice 1:23, sin moverse. Y tenemos que orar para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en la fe, conociendo cada día mejor a Cristo, adorándolo a Él, cantándole a Él, orando a Él, predicándolo a Él, enseñando la vida de Cristo a los nuevos creyentes. Que el Señor nos ayude para que cuando llegue el momento de partir, nosotros estemos perfectos en Cristo y estaremos con Él luego por toda la eternidad. Que Dios nos mantenga firmes y sin movernos de la doctrina, de la enseñanza bíblica que hemos oído y en Cristo en quien hemos creído. Vamos inclinando nuestros rostros y oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en este momento por la claridad y la contundencia con la que Pablo habló y escribió a los hermanos de Colosas,
y también a nosotros. Él habla de la supremacía de Cristo. Él insiste que Jesucristo es el único Dios verdadero, que tomó forma humana, que vino aquí a la tierra y murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Nosotros creemos firmemente que el justo Cristo murió por nosotros, los injustos, en la cruz. Y Él no es criatura, Él es creador. Él es antes del universo, antes de lo que hay, de lo que ha sido creado, por Él fue hecho. No es criatura, Él es creador. Él es el único Dios verdadero, el único creador del universo y el que nos hizo a nosotros. Jesucristo es el único Dios preexistente y no hay otro. Creemos firmemente que Él vino y vivió aquí en la tierra hace 2000 años y que sufrió por nosotros y que derramó su sangre en la vergonzosa cruz, la que nos ha limpiado de toda mancha, de todo pecado, de toda maldad. Muchas gracias, Señor, por la salvación tan grande que hemos recibido, y ayúdanos a mantenernos en la fe, firmes en la fe, arraigados, sin movernos de la doctrina que nos han enseñado y en la que hemos creído. Está bien que leamos muchos libros, Señor, escritos por autores cristianos, pero que de manera especial leamos cada día el libro, esta pequeña biblioteca, la Santa Biblia, sus 66 libros, los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo. Ayúdanos, Señor, pero que seamos estudiosos de la palabra y no solo oidores, sino también hacedores de ella, que la prediquemos, que la enseñemos a los nuevos creyentes. Y oramos, Señor, por nuestros amigos, para que puedan reconciliarse contigo. Queridos amigos, no tienen ustedes paz hasta que el príncipe de paz venga a sus corazones. Los que no tienen paz, aun aquellos que estaban alentándose con el suicidio, no lo hagan. Oren en este momento al Señor. Díganle allí en sus mentes y corazones: Señor, ten misericordia de mí. Perdóname todos mis pecados. Dígale en su mente, en su corazón: perdóname todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Tú, el justo, por mi persona que soy injusto. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy, porque yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Ayúdame a vivir una vida nueva, a disfrutar de esta vida nueva en Jesucristo, y que cada día yo me parezca más a Él. Gracias por esta salvación tan grande que me has dado, por el Espíritu Santo que me has dado, porque me has repartido dones y talentos, y porque sé que me has dado la vida eterna. Ayúdame a vivir poniendo mi mirada en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te agradezco. Y Señor, oramos siempre por estos nuevos creyentes para que puedan congregarse con nosotros en una iglesia, en un rebaño donde le enseñen la vida de Jesucristo, donde Jesucristo sea presentado como el Dios encarnado, como el único Salvador. Señor, oramos por todos nosotros. Ayúdanos a mantener fija nuestra mirada en Jesús, como Pablo mismo dice a los hermanos de Colosenses: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estamos nosotros escondidos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de esta salvación tan grande que nos das. Oramos por los enfermos, para que tú los sanes. Aquellos que no tienen trabajo, para que les proveas un trabajo. Aquellos que están endeudados, Señor, que pronto tengan la tranquilidad económica, libertad financiera. Y también oramos, Señor, por aquellos que tienen problemas en el hogar, para que se reconcilien. Gracias por este evangelio que sigue siendo predicado por todo el mundo. Gracias, Señor, por estas redes sociales y porque podemos hacer hoy uso de la tecnología. Tú has dado sabiduría a tus criaturas para todo esto.
y agradecemos por este tiempo de estudio bíblico de la palabra de Dios en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos y amigos, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga junto a sus seres queridos, sus familiares. Amén. Cante conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos al alabar. ¿Cuántos están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre